Buenos días, hoy vamos a la tercera semana de ascensión al K2 del liderazgo, al factor humano del K2. Y vamos a tratar un tema esta semana esencial para todo líder, que es la decisión. Muchas veces se le paga por decisión. Trataremos el proceso directivo de todo jefe, el líder y su entorno en el siglo XXI, cómo va a tener que tomar decisiones en ese entorno nuevo en el que nos enfrentamos, la decisión, qué aspectos tiene, y profundizaremos en la decisión en equipo, en cómo tomar una decisión en equipo. Ya John Kotter nos decía, no se puede dirigir organizaciones del siglo XXI con estructuras del siglo XX y mentalidad directiva del XIX. No podemos, en el fondo, dirigir con la misma manera que dirigíamos en el entorno de hace 2 siglos. Necesitamos adaptarnos a este nuevo entorno que podemos llamar el entorno de rafting. Vivíamos un entorno de remo, todo era estable, simétrico, no había grandes cambios. Hoy en día, como veremos más tarde, lo que caracteriza a la decisión y a las organizaciones es el cambio, la velocidad, la incertidumbre y la complejidad. Ya nos decía Thomas Friedman, la Guerra Fría es un sistema construido sobre el peso, la globalización es un sistema construido sobre la velocidad. En la Guerra Fría el grande se comía al pequeño, en la globalización el rápido se comerá al lento. Y eso cambia radicalmente el paradigma del siglo XXI. Ya no es un problema de peso, sino de agilidad. Y eso debe cambiar la manera en que estructuramos las organizaciones y la manera en que dirigimos a nuestra gente y mandamos a nuestra gente. Las 4 grandes características que refleja el mundo de hoy: cambio, velocidad, complejidad e incertidumbre. ¿A qué afectan estas 4 características? Fundamentalmente el cambio y la velocidad afecta al tiempo. Vamos a tener poca oportunidad, pocas ventanas de oportunidad para decidir. La complejidad afecta fundamentalmente, la incertidumbre afecta fundamentalmente al riesgo y la complejidad a la información. Si cogemos esto y lo convertimos en una fórmula, nos damos cuenta que esa es la decisión. Información más riesgo en función de la oportunidad. A más información, menos riesgo; a menos información, más riesgo. ¿Y quién marca los límites? La oportunidad. Y ese va a ser uno de los grandes déficits, la gran velocidad con que ocurren las cosas. Vamos a tener que decidir más rápido, en contra de la información que nos gustaría tener, de donde vamos a tener que arriesgar más de lo que nos gustaría. Al final la decisión, como todo lo humano, es equilibrio, información y riesgo, y para optimizarla tenemos que maximizar la información, minimizar el riesgo, y los límites lo pone la oportunidad. Nos podemos pasar, como en todo lo humano, lo patológico surge del desequilibrio. Queremos más información de lo que nos permite la oportunidad y llegamos demasiado tarde, o asumimos más riesgos de los que la oportunidad nos exige y entonces nos precipitamos. Siempre todo lo humano es equilibrio. Si cogemos nuestros 4 conceptos del siglo XXI, complejidad, incertidumbre, cambio y velocidad, y los pusiéramos en un eje cartesiano, podríamos ver los 3 grandes entornos en tomar decisiones: el entorno ordenado, el complejo y el caótico. El entorno ordenado, como decíamos antes, viene a ser un entorno donde lo importante de la ecuación de la decisión está en la información. De donde es un entorno, a mí me gusta la foto, que es un entorno de remo. La manera de dirigir y la manera de obedecer es distinta. Si lo vamos haciendo más complejo, más cambio, más velocidad, más complejidad, más incertidumbre, es lo que yo llamo el entorno de vela, donde hay unos cambios externos, donde hay que asumir un riesgo, de donde a la información se le añade el riesgo como factor determinante en las decisiones. Pero hoy en día nos parecemos mucho más al entorno de caos, que es lo que yo llamo el entorno de rafting, donde el centro de gravedad de la ecuación va a estar en la oportunidad, en tomar decisiones oportunas. Ese es el entorno de la incertidumbre donde hoy en día nos manejamos. El siglo XXI será ese entorno, el del rafting. Si nos fijamos con lo que decíamos la semana pasada, la cultura del liderazgo es necesaria en ese entorno de rafting. Ya no son personas, solo su intelecto, minimizar riesgos, necesitamos su corazón, su capacidad de iniciativa, su capacidad de compromiso, de comprender la meta para aportar a esa meta. Y nos encontramos con un entorno donde la persona, de su manera, en la manera integral de verla, será la esencia de la decisión. La decisión en el siglo XXI, como hemos dicho, al final tendrá ventanas de oportunidad muy cortas. Y lo que parece es que va a ser imparable. Cada vez vamos a tener menos tiempo para decidir. ¿Cuál es la solución dentro de una organización para poder decidir correctamente en el menor tiempo posible? Pues es eso, que tenemos que cambiar esa mentalidad de buscar decisiones brillantes donde tengamos toda la información, a dar más potencia, fomentar más la experiencia que permite minimizar el riesgo.
La solución va a ser decisiones en equipos muy descentralizados. Ahora está muy de moda el concepto de empowerment que explicaremos. Es lo que nosotros llamamos el equipazgo. Poner la decisión lo más cerca al problema y que ellos decidan en equipo, que es la manera de maximizar información y minimizar riesgo. En esta semana de Ascensión hablaremos de la decisión en sus tres grandes aspectos. ¿Quién debe tomar la decisión? ¿Cómo debe tomar la decisión? Y tiene mucho que ver con el equipazgo. ¿Y qué decisión tomar? Es la parte más técnica de la decisión. Y lo completaremos con los tres aspectos esenciales para entender la decisión en su conjunto. Tendremos que hablar de las trampas que nos lleva el decidir, nuestra manera de pensar. Siendo conscientes de qué trampas podemos tener a la hora de decidir, seremos capaces de evitarlas. Veremos cómo afecta la tecnología a esa decisión. ¿Qué aporta la tecnología y qué no aporta la tecnología a nuestras decisiones? Y por último, un aspecto clave en toda decisión es hacerle un chequeo ético. Podemos tomar decisiones técnicamente perfectas que sean inmorales. Necesitamos siempre sacarle un chequeo ético para que no sean solo técnicamente correctas, sino moralmente correctas. Muchas gracias por vuestra atención y nos veremos la próxima semana que trataremos sobre la gestión del tiempo.